Muy buenas noches, son las 19:06 de este viernes 4 de diciembre de 2020. Aquí en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, en la Ciudad de México, vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener información importante de varios elementos nuevos. Por un lado vamos a tener el informe técnico diario que presentará el doctor Ricardo Cortés y después tendremos un segmento especial sobre la Ciudad de México. Y para esto nos acompaña nuestra querida amiga, compañera, muy respetada secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano. Bienvenida, doctora. Y vamos a comentar sobre lo que hemos estado trabajando a lo largo de esta semana y que fue anunciado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, esta mañana, que es una serie de medidas especiales para tener una mayor capacidad de mitigación de la pandemia en la Ciudad de México y también de expansión de la capacidad hospitalaria. Esta misma mañana, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado respetuoso, pero ciertamente claro y enfático a la población, a todo el pueblo de México y en particular a quienes habitamos en la Ciudad de México, para tener durante todo el periodo de diciembre una mayor conciencia del riesgo, una mayor cautela, estar observando nuestra actividad diaria para cuidar que no aumenten los contagios a una velocidad excesiva. Se espera, como ha venido ocurriendo y como lo hemos venido comentando desde el inicio del mes de octubre, empezó a repuntar la pandemia en todo el territorio nacional, inicialmente en los estados del norte, posteriormente en la zona centro, y como veremos hoy también con el nuevo semáforo de riesgo COVID, al actualizarlo para la siguiente quincena, veremos que también ha habido cambios en la distribución de esta actividad epidémica en el territorio. Pero en general, lo decimos todos los días, la epidemia no se ha acabado y la epidemia tiene momentos de resurgimiento, momentos de incremento. Y lo más importante aquí es disminuir el riesgo de contagiar y de ser contagiados, utilizando las medidas que hasta el momento están disponibles para México y para cualquier otro país del mundo, que son las medidas generales de la salud pública, la sana distancia, el lavado de manos, el utilizar el cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados en los que es difícil mantener la sana distancia, y si tenemos síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, acudir prontamente al hospital para ser evaluados. En la Ciudad de México, como lo comentará la secretaria López Arellano, existen números específicos de contacto, el número de Locatel 56 58 11 11 y también en la Ciudad de México y en todo el territorio nacional el 911, el número universal de emergencias. Ahí existe personal especializado que hemos entrenado desde el mes de abril y que tiene la capacidad y la información para referir a las personas a los centros hospitalarios de evaluación. En la Ciudad de México, además, en forma extraordinaria, desde hace muchos meses, esto mismo lo presentó la propia doctora López Arellano en esta conferencia hace 3 meses, se han instaurado mecanismos de diagnóstico más efectivos y más amplios que permiten la detección oportuna y la protección y el resguardo de las personas. Eso es lo que queremos comentar hoy de manera muy especial para atender la situación de la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque, como se conoce y lo hemos explicado en innumerables ocasiones, las ciudades grandes, las zonas metropolitanas densamente pobladas con gran movilidad, tienen una mayor propensión a la propagación rápida de la enfermedad y además tienen una menor posibilidad de frenar los contagios en el corto plazo.
Este fenómeno, que técnicamente se llama la inercia poblacional de transmisión o el momento poblacional de transmisión, consiste precisamente en eso, que las zonas muy pobladas tardan más en lograr entrar en control conforme se van instaurando las medidas de precaución. Detallaremos también el plan conjunto y la capacidad hospitalaria que existe en este momento, su ocupación y la expansión que prevemos para los siguientes pocos días. Bienvenida, doctora López Arellano. Le pedimos al doctor Cortés si presenta el informe técnico con algunos de los anexos. Posteriormente le damos la palabra a la doctora López Arellano y abrimos a preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, doctor López-Gatell, doctora López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Gracias. Muy buenas tardes, buenas noches a todas y todos en Palacio Nacional y en sus casas. Empezamos como todos los días con esta diapositiva mencionando que es el día número 188 de la nueva normalidad. Hoy es viernes 4 de diciembre y estamos en la conferencia de prensa número 275. Este periodo de nueva normalidad, caracterizado a partir del 1 de junio del presente año como el periodo en el que se transitó de la Jornada Nacional de Sana Distancia, en donde hubo una suspensión homogénea de actividades sociales y económicas en todo el territorio nacional, y posteriormente, a partir del 1 de junio, una evaluación, una estimación del riesgo epidémico local con diferentes actividades de mitigación y contención en el nivel local, en conjunto con las autoridades sanitarias locales, en este caso, por ejemplo, representada por la doctora López Arellano. Día 10 de 16 de esta jornada de activismo contra la violencia hacia las mujeres. En caso de embarazo por una violación sexual, todas las mujeres en territorio mexicano tienen derecho a la interrupción del embarazo a través del servicio gratuito de aborto seguro. Es muy importante saber que las mujeres, niñas, adolescentes y adultas tienen este derecho, en caso de violación, interrumpir legalmente su embarazo a través del servicio de aborto seguro en todo el país, sin necesidad de presentar una denuncia específica para no revictimizar a la mujer que ha sufrido esta violación sexual y que además se va a someter al procedimiento de aborto seguro. El panorama epidemiológico nacional, como lo hemos dicho y hablado en múltiples ocasiones en esta conferencia de prensa, este panorama es para comentar, para que todos estemos enterados de cuál es el comportamiento epidémico a nivel nacional. Nuestra curva de positividad se sitúa en la semana 47 en un 45%, tiene ya 3 semanas estacionado en una meseta del 45%. Hasta el momento, básicamente 3 millones de personas han sido estudiadas en nuestro país. Exactamente son 2.977.002 registros de personas que tenemos en todo el territorio nacional en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. De estas personas, 1.156.770 personas han tenido un resultado positivo a la prueba de SARS-CoV-2 y 1.420.130 han resultado con una prueba negativa. En total, 203.262 personas no han tenido muestra. Recuerden, la vigilancia centinela no pretende darle un diagnóstico a todas las personas, sino que tener un muestreo suficiente. Sin embargo, como podemos ver, no es significativamente alto el número de personas a las que no se les ha tomado muestra, que son alrededor, un poco menos del 10% del total de personas notificadas y estudiadas con un estudio epidemiológico de caso. 139.384 personas no tienen una posibilidad de resultado y 57.456 están en espera de un resultado, la barra amarilla de la semana número 47. Tenemos un total de 108.863 lamentables defunciones con un resultado confirmatorio
respiratorio al virus SARS-CoV-2. Como pueden recordar, cuando presentamos hace una semana básicamente esta curva, teníamos un incremento del 8% de los casos estimados de la semana 46 a la 47, estamos cerrando en un 13%, sabíamos que no podíamos estar por debajo del 8%, sin embargo el incremento total, mañana se cierra la semana epidemiológica, es del 13%, esperemos que ahí se estacione. Tenemos un total de 1.334.822 casos estimados, de los cuales el 5% representan la epidemia activa, con un total de 71.844 personas con caso activo de SARS-CoV-2. Afortunadamente, 852.719 personas tenemos el registro de que han recuperado con esta estimación, y un incremento de la semana 46 a la 47 del 5% de personas recuperadas en nuestro sistema. Sobre la curva epidémica de las defunciones, las lamentables defunciones, todas y cada una de ellas, tenemos un incremento de la semana 46 a la 47 del 1%, con un total, como lo comenté, de 108.863 defunciones con un resultado positivo al virus SARS-CoV-2 y 750 aún en espera de un resultado específico. Sobre la ocupación hospitalaria podemos ver este incremento que no ha sido tan agudo y pronunciado como el incremento en la primera parte de la epidemia en nuestro país, que también afortunadamente fue tan prolongado, tan intenso el incremento en las primeras semanas. Tenemos un 38% de ocupación total, 40% de ocupación de camas generales para infección respiratoria aguda grave y 34% de ocupación de camas que tienen un respirador mecánico para las personas con infección respiratoria aguda grave que requieren de cuidados críticos. Como todos los viernes, el avance en la vacunación contra la influenza en nuestro país, con un total nacional de avance del 50%, 106%, un poco más de la meta programada en personal de salud, con una corrección en el porcentaje sobre lo reportado hace una semana por una duplicación de datos que reportó el Instituto Mexicano del Seguro Social. La población en riesgo, que es esta población entre los 5 años y los 59 que viven con alguna condición que los hace más propensos a un cuadro grave, con un avance del 59%, en mujeres embarazadas 54%, personas adultas mayores 48%, niñas y niños menores de 5 años entre 6 meses y 59 meses con un 42% y de otros grupos un 47%. Sobre las coberturas estatales estamos un poco por debajo a nivel nacional, básicamente el 12% por debajo de la meta nacional, y con 4 estados que tienen un 41% o menos de su cobertura que debería de estar al 62%, es Coahuila, Oaxaca, Chihuahua y Veracruz. Invitamos a la población a aceptar la vacunación y acudir a recibirla. Recuerden también, como cada viernes, aquí lo mencionamos, esta vacuna Vaxigrip, vacuna trivalente contra la influenza, es de uso exclusivo del sector salud en unidades de salud de nuestro sistema, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Pemex, etcétera. La venta de esta vacuna en nivel privado es ilegal, La vacuna en México trivalente contra la influenza es gratuita. La capacidad hospitalaria de la Ciudad de México, como lo comentó el doctor López-Gatell y lo comentaron en la mañana, se está incrementando con reconversión hospitalaria, utilizar camas que no estaban disponibles para tener la disponibilidad para atender a personas con infección respiratoria aguda grave, de acuerdo a la alcaldía de la Ciudad de México que corresponda. Como pueden ver, la barra roja es la ocupación actual en un número absoluto de camas, la barra dorada
dorada es la disponibilidad actual y la barra dorada más oscura es la reconversión que se tendrá en el muy corto plazo. Esto, lo pasado fueron camas generales y ahora en verde las camas ocupadas que tienen un ventilador por alcaldía también, y también se puede observar cómo por las diferentes alcaldías de la Ciudad de México habrá una reconversión para volver a tener una disponibilidad de ocupación hospitalaria que nos permita responder al incremento en el número de casos, al incremento en la actividad epidémica del virus SARS-CoV-2 en nuestra capital nacional. El semáforo de riesgo, como pueden observar, el país se empieza a pintar más intensamente. Tenemos actualmente dos entidades federativas en rojo, que es Baja California y Zacatecas. Aprovecho para agradecer a la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas, al gobierno de Zacatecas, por haber decidido tomar la decisión de, desde el martes, si no me equivoco, lunes o martes pasado, transitar. Ellos como autoridad sanitaria local decidieron transitar al nivel rojo de riesgo por el análisis que esta autoridad sanitaria local realizó y decidió tomar estas medidas. Tenemos 24 entidades federativas en el nivel alto de riesgo, 3 entidades federativas en el nivel moderado del riesgo, que es el naranja, y también 3 entidades federativas. Se suma el estado de Veracruz al nivel menor de riesgo a partir de esta semana. ¿Cuáles están en mayor riesgo de transitar al nivel máximo? Está en primer lugar la Ciudad de México, sí, tenemos a Hidalgo, Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Durango, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México, que están en su nivel naranja, pero más cercano a transitar al nivel máximo de riesgo. Lo que siempre hemos comentado, las medidas básicas de prevención: mantén la sana distancia, lávate las manos frecuentemente, ventila tu casa y tu lugar de trabajo y usa tu cubreboca correctamente. Para estas fiestas decembrinas, como lo comentó el señor presidente de la República hoy por la mañana y ahorita el subsecretario, queremos que todos estemos en casa. Queremos que médicas y médicos, todo el personal de salud también pudiera descansar, y esto lo que necesitamos es mitigar, disminuir la cantidad de contagios. Y para esto lo que debemos hacer es mantenernos en casa y hacer caso a lo que la doctora López Arellano a continuación nos presentará, porque lo que queremos y estamos listos en la Ciudad de México y en otras entidades federativas, listos para recibir a quien lo requiera. Están las camas listas, se está reconvirtiendo, estamos tomando decisiones, pero quisiéramos que nadie en este país tuviera la necesidad de utilizar estas camas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Cortés. Doctora López Arellano, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues es importante para el gobierno de la Ciudad de México esta sesión, porque estamos empujando nuevas acciones y medidas para evitar contagios de COVID-19 en un momento complejo para la ciudad, pero también en términos de un momento tradicionalmente festivo y de encuentro y de dinámica social y religiosa muy importante. Entonces, estas nuevas medidas y acciones para evitar contagios de COVID-19 las presentó por la mañana en su conferencia de prensa la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y es esencial que se entienda que la ciudad, la complejidad de la ciudad, 9 millones de habitantes, 22 millones de la zona metropolitana, 5 millones que habitualmente antes de la pandemia, porque se ha reducido la movilidad y aún no recuperamos la movilidad, por suerte, por el trabajo decidido de gobierno y también la solidaridad y la responsabilidad de muchos de los habitantes de la ciudad y del Valle de México, no tenemos la movilidad que teníamos, pero es una ciudad donde 5 millones se mueven permanentemente.
Y otro elemento que es muy importante para balancear en términos de la protección del derecho a la salud, pero también de la protección de otro conjunto de derechos que finalmente configuran los resultados en salud, enfermedad y en atención, es el hecho de que 70% de la población tiene condiciones difíciles de vida, tiene carencias sociales o tiene una condición de pobreza que limita sus posibilidades de reducir al máximo su movilidad. Esto significa que hay muchas personas, ustedes lo saben, que muchas personas que el día que no se movilizan, no trabajan, ese día no comen, no tienen ingreso suficiente. Esto no hay que olvidarlo porque es el contexto en el que cotidianamente nos movemos y sobre el que se tienen que tomar decisiones. Las nuevas medidas que se presentaron el día de hoy es un llamado muy importante a la población a volver a quedarse en casa, salir solo lo necesario y estar en espacios abiertos, usar cubreboca, sana distancia y lavado de manos. Un segundo elemento que también tiene que ver con esta visión de ir articulando las medidas que la población puede llevar a cabo con las medidas que el gobierno puede llevar a cabo y que impactan de manera generalizada es reducir al mínimo la operación del gobierno en la ciudad, adelantar las vacaciones de las actividades no esenciales, incluidos los organismos autónomos, reducir al mínimo la presencia en oficinas, fortalecer el trabajo desde casa. Por ejemplo, las oficinas privadas no está autorizada su funcionamiento, está autorizado el teletrabajo y estamos encontrando con que hay muchas oficinas que están trabajando ya, digamos, de manera presencial. Entonces, aquí sí hay un llamado a que se vuelva al teletrabajo y vamos a hacer vigilancia y sanción a quien está infringiendo esta decisión, esta indicación. La campaña intensiva de comunicación es fundamental. La Ciudad de México ha apostado por la información, la comunicación de riesgos, el monitoreo cotidiano de los indicadores, la transparencia de su información para que la ciudadanía tome la salud en sus manos, que tenga elementos para justamente tomar decisiones, las mejores decisiones para proteger su salud y para proteger a los demás. Entonces, esta campaña es muy importante para seguir comunicando que este momento es un momento de riesgo, de velocidad muy rápida de la pandemia y que por lo tanto tenemos que tener cuidado. El incremento en las hospitalizaciones, la velocidad que los últimos 3 días se estabilizó, sí, porque veníamos con un crecimiento muy acelerado, pero los últimos 3 días se estabilizó, que no es cosa menor y que entre todos podemos frenar esa velocidad. Los filtros dosificadores en el centro histórico, en central de abastos, en tiendas, en centros comerciales y también las colonias de emergencia sanitaria. Ustedes saben que hemos trabajado en territorio desde hace ya muchas semanas en la Ciudad de México justo para acercar un tamizaje, un estudio epidemiológico, una orientación médica a las personas a través de los kioscos, los macroquioscos que transitan de ser 26 a 50, 117 centros de salud que hacen estas tareas también y de toma de muestras para facilitar una prueba confirmatoria y que las personas se aíslen. Esto es fundamental. La prueba tiene el sentido de ser una herramienta en el conjunto de la estrategia global para facilitar que las personas se aíslen, un incentivo para que la persona se aísle y cortar cadenas de contagio, apoyar esto. Entonces, las colonias de emergencia sanitaria estamos fortaleciendo ahí el trabajo territorial y medidas para comercios en términos locales. Y un incremento sustancial de pruebas, sobre todo que a partir del 20 de noviembre incrementamos con las pruebas rápidas de antígeno, sí, ya validadas por el INDRE y aprobadas por COFEPRIS, para duplicar el número de pruebas. La semana pasada cerramos con 10,000 pruebas la semana, diarias, y esta semana estamos en 18,000 ayer y esperamos llegar el día de hoy a 20,000 para seguir así las siguientes semanas, 20,000 pruebas diarias y además sumando en cuanto estén las pruebas de antígeno disponibles,
también el quehacer del IMSS y del ISSSTE, y la recuperación y ampliación de la capacidad hospitalaria. Estas son las medidas generales, podemos pasar muy rápido porque se despliega cada una de ellas. Este mensaje de es tiempo de regresar a quedarnos en casa por la velocidad de contagios es la recomendación, y sobre todo para las personas vulnerables, las personas adultas mayores, las personas que tienen diabetes, hipertensión u obesidad, que son las condiciones de enfermedad que se asocian más frecuentemente a cuadros graves. Si tiene síntomas, es fundamental aislarse. En la Ciudad de México, como ya señalábamos, tenemos la ventaja de que hay una enorme cantidad de recursos digitales, aplicaciones, mensajes de texto. El SMS 51515 COVID-19 ha sido muy útil para dar un monitoreo, un seguimiento, una telellamada a las personas que así lo requieran y hacer seguimiento domiciliario. Entonces, pero es fundamental, si se tienen síntomas, aislarse, avisar a los contactos y acercarse a un kiosco, a un macroquiosco, a un centro de salud donde hay la posibilidad de una toma de muestra de manera gratuita, y ahora con las pruebas de antígeno de tener el resultado muy rápidamente, en 20-30 minutos. La recomendación de no fiestas, no reuniones, no posadas, no peregrinaciones. La Ciudad de México, en esta estrategia combinada de, por un lado, ir avanzando en garantizar una serie de servicios para su población, pero también tomar un conjunto de acciones con otros actores sociales, se consiguió algo inédito, por ejemplo, que la Basílica esté cerrada del 10 al 13 de diciembre y se trabaja específicamente en puntos de mucha concentración. Por ejemplo, Centro Histórico, hay un programa especial para Centro Histórico, hay un programa especial para la Central de Abastos que se ha mantenido, la dosificación de aforos, los filtros. No salgas a contagiar. Si tienes síntomas, no salgas a contagiar. Si tú estuviste en riesgo, aíslate y acércate a un kiosco. Si eres positivo, aunque no tengas síntomas, este mensaje es muy importante, no salgas, aíslate, porque puedes contagiar. Y algo que también es muy importante, si eres contacto directo de un positivo y saliste negativo, tu prueba resultó negativa, también aíslate, porque eres caso por asociación epidemiológica. Una pareja, uno sale positivo y uno negativo, los dos se deben aislar. Unas personas que conviven en familia, uno positivo, dos negativos, se deben aislar, porque son casos por asociación epidemiológica, porque conviven y el riesgo de contagio es muy alto. La operación al mínimo de las instituciones y de gobierno y de organismos autónomos, esto nos va a permitir reducir la movilidad y reducir los espacios laborales donde también se produce una alta velocidad de contagio. La utilización de trámites digitales es fundamental también, porque hay muchos trámites que no se requiere ir a hacer una fila, no se requiere ir a acercarse a una oficina donde hay más riesgo. Aquí hay un despliegue del número de trámites digitales, no sé si está… Bueno, lo leo muy rápido: el refrendo de la tarjeta de circulación, la renovación de la licencia, el alta de vehículos, la manifestación de impacto de construcción, la aclaración de actas de registro civil, la ventanilla única de establecimientos mercantiles, constancia de no antecedentes penales y no antecedentes registrales, la denuncia digital. O sea, todo esto se puede hacer reduciendo la movilidad sin necesidad de acercarse a una oficina de manera presencial. Como decíamos, el trabajo en oficinas privadas no está permitido, pero el teletrabajo es lo que estamos alentando, la vigencia y fortalecimiento de las medidas sanitarias actuales. Todos los lineamientos sanitarios y de seguridad epidemiológica que se despliegan en la Ciudad de México, todos fueron discutidos y consensados con los distintos grupos, comercios, giros. Esto da mucha fortaleza porque hay un compromiso y una corresponsabilidad. Entonces vamos a fortalecer los filtros sanitarios, el uso de cubreboca, careta, gel antibacterial, la adecuada ventilación, que es fundamental, los horarios y los aforos. Lo ha cumplido la ciudadanía, lo ha cumplido los comercios, lo han cumplido mayoritariamente muchas actividades, y esto es
de reconocer, y siempre es muy importante para nosotros, colocar este tema de la corresponsabilidad, de la solidaridad de las personas, de los distintos actores, porque sin toque de queda, sin multas, sin acciones coercitivas, la Ciudad de México ha conseguido sortear, frenar en distintos momentos la movilidad y tener una estabilidad en términos de sus contagios, y queremos recuperar eso. Hacemos un llamado para el cumplimiento de todos, de la ciudadanía, empresas, comercios, diversos actores, un programa especial de Navidad, ¿sí?, donde implementamos protocolos sanitarios en zonas de alta afluencia, Centro Histórico, Alameda Central, Madero, estaciones de metro, zonas comerciales, tianguis, mercados, donde desplegamos los filtros para dosificar la entrada de las personas y también el uso generalizado de cubreboca, de gel alcohol y los avisos permanentes de que es una zona de riesgo de alto contagio. El programa de Navidad también en colaboración con las alcaldías, donde se posponen fiestas y romerías y las celebraciones pedimos que se reduzcan al mínimo, solo las personas que conviven, que celebren, ya habrá tiempo de reunirnos, de celebrar en grande, pero en este momento es importante frenar la velocidad de los contagios. Y el código QR, que ha sido muy útil para la identificación de casos, sí, y sobre todo que es una perspectiva de alertamiento epidemiológico. O sea, el código QR no es que el momento que se identifique que el caso es positivo se le niegue la entrada a ningún lugar, es un elemento para alertar a las personas que tuvieron contacto, que tuvieron, digamos, permanencia en el mismo espacio que estuvo un positivo, para que vigilen síntomas, para que se monitoreen y estén alertas. Este código QR nos ha permitido ya tener más de 1 millón de establecimientos registrados y más de 100,000 que ya lo están usando, y la próxima semana ya se va a empezar a desplegar en una primera fase en transporte público, metro, trolebuses, RTP, metrobús. Aquí hay mucha experiencia en otros países de que esto funciona y hemos retomado buenas prácticas internacionales. Otras acciones en transporte, ustedes ya las conocen, pues el uso riguroso de cubrebocas, orientación para guardar silencio y la sanitización constante de las unidades, y se profundiza la intervención en colonias de emergencia. Aquí vamos a trabajar con los comités de participación comunitaria, con vecinos, para fortalecer estas medidas y tener un reto de 0 contagios. ¿Sí? Vamos a incorporar toda esta enorme riqueza de participación social que hay en la ciudad y que es la ciudadanía colaborando, vigilando, monitoreando y aportando una serie de prácticas para reducir los contagios. La visita casa por casa, que la hemos mantenido, ya tiene más de 3,5 millones de casas visitadas, y las campañas de información local con perifoneo, carteles, lonas, señalando zonas de alto contagio. Pero el mensaje sigue siendo: si no tienes necesidad de salir a algo esencial, no salgas, resguárdate en casa. Y ya para terminar, el incremento de pruebas para incentivar el aislamiento de casos. Sí. La persona no necesitaría una prueba, al tener síntomas debería aislarse, sea o no COVID, sea cualquier virus respiratorio, debería aislarse y guardar una serie de medidas de higiene, estas medidas clásicas de la salud pública. La prueba confirma y da un incentivo a que la gente se aísle. Se aísla y avisa a sus contactos. Esto es fundamental. Estamos pasando, la semana pasada ya teníamos 200 puntos de toma de muestra a 230, incorporando también 30 puntos en los hospitales de la SEDESA, 117 centros de salud que toman muestras, 50 macroquioscos y 33 kioscos móviles que están colocados sobre todo en las colonias de acción prioritaria. La meta es crecer el número de pruebas y más lugares de aplicación. Las próximas, en cuanto lleguen las pruebas rápidas, seguramente estaremos ya en posibilidad de que IMSS e ISSSTE se incorporen a esta estrategia. Nada más, muy rápido, la que señala cómo hemos crecido en el número de pruebas. Sí, esta posibilidad de crecimiento también fue a partir de las pruebas rápidas de antígeno,
y también es un elemento muy importante para la población porque se hace la prueba y en 20-30 minutos tiene un resultado, con las limitaciones de esta prueba. Tiene que hacerse entre el primero y el 7º día de síntomas, porque si no es muy seguro que pueda dar falsos negativos. Entonces, esto es importante, pero tenemos las PCR y vamos combinando, se toman también en los kioscos. Todo esto con el propósito de reducir la presión sobre los hospitales, disminuir los casos graves y, por supuesto, impactar sobre la mortalidad, evitar muertes, evitar contagios, evitar casos graves. La recuperación y ampliación de la capacidad hospitalaria ya se señaló con detalle, pero nada más tendríamos esta semana siguiente 600 camas más adicionales para atender a las personas que así lo requieran y además 120 camas de observación y centros de aislamiento voluntario, que también se echaron a andar en marzo y en abril, no funcionaron mucho, la gente en general prefiere hacer el resguardo en su domicilio, pero está ahí como una opción para quien tiene dificultades de resguardarse porque las condiciones de su casa o la convivencia con adultos mayores o personas de muy alto riesgo le impiden ese resguardo. Entonces están estos centros de aislamiento voluntario de Marina y también del IMSS. Y pues ya para cerrar, otra vez es tiempo de quedarnos en casa. Ese sería el mensaje. Las nuevas medidas requieren, como todas las medidas, de la participación de la ciudadanía, la corresponsabilidad de todos. Somos una ciudad de libertades, somos una ciudad solidaria, se ha demostrado en muchos momentos y podemos seguirlo siendo. Protégete y protege a los demás. Todos somos responsables y entre todos podemos frenar la velocidad de los contagios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora López Arellano. Pues ya se ve esta iniciativa adicional a los programas que ya estaban en curso con el propósito de reforzar la capacidad de disminuir la epidemia en la Ciudad de México. Es un programa muy integral, muy amplio, está fundamentado en los mismos principios de acción, tanto de salud pública como de vinculación y participación ciudadana, que existen ya en la Ciudad de México, pero este llamado claro que hace ahora la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, que lo hizo esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México y que lo hizo un poco más temprano el propio presidente de la República. Es momento de quedarnos en casa, es momento de saber con toda claridad que a lo largo de toda la temporada dicembrina no es momento de hacer fiestas, posadas, de concurrir a espacios públicos y salir solamente si es indispensable de nuestras casas. Vamos a dar la palabra a Héctor García, Grupo Basta, Grupo Cantón, Periódico Basta. Perfecto, muchas gracias, subsecretario, secretaria, doctor. Dos preguntas para cualquiera de los tres. Lo que es cierto es que vemos en las calles que los capitalinos le perdieron el miedo al COVID en comparación a mayo pasado, que sí respetaron, digamos, la cuarentena. Sin embargo, quizá hoy por la Navidad vemos que pareciera que les dijeran apúrense porque vamos a cerrar la tienda, hagan sus compras de pánico, y así lo vemos que lo están haciendo. ¿Qué confianza hay de que la ciudadanía acate estas medidas si tomamos en cuenta que es mera voluntad, secretaria? Y para los dos yo creo que sería esto, hay precisamente algunos partidos de oposición aquí en la capital hablan de hacer ley el uso obligatorio del cubrebocas, y si no se utiliza bien o que no se utilice, que haya sanciones. Ya lo platico algunas veces, subsecretario, pero sí quisiera saber la postura, por favor. Muchas gracias. Doctora. Bueno, no solo se está dejando, por supuesto, se está mandando un mensaje muy importante de la participación de la sociedad, de la participación de la población, pero hay un conjunto de medidas que toma la autoridad, que está tomando el gobierno de la ciudad, como el cierre anticipado de muchas actividades, sobre todo gubernamentales, la disminución de la actividad de las oficinas que tienen que seguir trabajando, pero que reducen su actividad al mínimo. Esas son medidas generales, estructurales, que reducen la movilidad de las personas y que permiten que estas personas puedan resguardarse en domicilio.
Otras tienen que ver con la movilidad, por ejemplo, el uso de QR, la velocidad, el número de que ayer estuvo el secretario Andrés Layuz acá con ustedes, mostrando cómo el incremento de, por ejemplo, de unidades permite reducir las concentraciones de personas. También mostró cómo la movilidad se ha reducido en la ciudad sin decretos punitivos, sin arrestos, sin esta actividad coercitiva que puede resultar muy fácil, pero que a largo plazo es una apuesta, yo diría, pues efímera, ¿sí? Nosotros le apostamos a que la gente sepa, a que la gente tome la salud en sus manos, a que la gente esté informada. Y si alguien dentro de todas estas cosas, de todos modos, quiere hacer una posada, le apelamos al control social, a la actividad social, para que eso se sancione y no se permita. Y lo hemos tenido. O sea, el uso de cubreboca, por ejemplo, en la Ciudad de México, si ustedes ven el monitoreo mundial, es de las ciudades que más se utiliza el cubreboca. No hemos conseguido que se utilice bien en muchos casos, pero estamos todos los días insistiendo en esto. Pero es sin sanciones, sin ponerlo en una ley y sin arrestar a nadie, es con la información, con la insistencia que es el uso de cubreboca y un conjunto de medidas. La sana distancia, el quedarse en casa si se tiene síntomas, el uso de gel alcohol, el lavado de manos, o sea, no es una cosa, sino es un conjunto. Y además la estrategia general del gobierno de la ciudad ha puesto a disposición de los ciudadanos múltiples instrumentos de política pública para hacerles menos difícil el tránsito en la pandemia. Los apoyos, el acercar las muestras, los servicios médicos, la atención hospitalaria temprana, el seguimiento domiciliario, la vigilancia epidemiológica de plataforma articulada, la vigilancia epidemiológica de territorio, y esto engarzado por los triajes, las jurisdicciones sanitarias. O sea, todo esto hace que las personas puedan tomar las mejores decisiones. Muchas gracias, doctora López Arellano. Le comento esto porque ahorita veo el mapa de las 10 ciudades que están en riesgo y aparece ahí como que está en de máximo riesgo. Nomás si me podría precisar eso. Vienen ahorita en el mapa de la República Mexicana. En el segundo mapa. Ajá. En el segundo mapa se plantearon las 10 entidades federativas que, estando en el nivel naranja, están más pegados al riesgo máximo, o sea que probablemente si las medidas no son tomadas por la ciudadanía o por los gobiernos locales, en este caso de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México ya está tomando las medidas que tienen que tomar para reducir el riesgo. Durango está… No. Sí, creo que el planteamiento es útil también para que no haya confusión. Chihuahua y Durango estaban en rojo en la emisión previa del semáforo. Y ahora llevamos 4 semanas y media trabajando con estos dos estados, cooperando con ellos están haciendo acciones, ya disminuyeron y están en naranja. Sin embargo, Chihuahua disminuyó más rápido la intensidad epidémica, Durango apenas disminuyó. Entonces, aunque va de bajada, está apenas abajito del rojo. Así es. Gracias. Juan Carlos Machorro, AM Noticias Querétaro. Sí, buenas noches, Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Secretaria, estas nuevas normatividades de la Ciudad de México se están compartiendo con el Estado de México, porque sabemos que una calle divide a la capital y a los municipios conurbados. Y la otra cuestión, la Ciudad de México, no sé en qué instante haría un corte de caja de estas nuevas iniciativas para saber si se sigue naranja o se podría subir a rojo. ¿Esperarían los 15 días que, por ejemplo, en el semáforo epidemiológico que aquí se presenta, o hasta la Ciudad de México haría tal vez lo de Zacatecas, de que en 7 días harían un anuncio
saber si se controló esto o si se sube a rojo. No sé qué es lo que estén planeando. Gracias. Sí. En relación con la coordinación con el Estado de México, hay una coordinación muy permanente, y también sesiona todos los días el Comité de Salud Sectorial, y en este Comité de Salud Sectorial y Metropolitano siempre participa el Estado de México. Entonces hay una coordinación importante, se sabe que estamos atendiendo un porcentaje importante en nuestros hospitales de personas del Valle de México. Hay una mirada metropolitana donde los recursos, incluso se hace un conteo no solo de Ciudad de México, sino también del Valle de México, y se monitorean los indicadores, estos indicadores que se monitorean para la ciudad, también para el Valle de México, para tomar acciones conjuntas. Entonces sí hay una coordinación. En términos de las medidas, la jefa de gobierno siempre ha insistido que se toman las medidas que se consideren necesarias. Si necesitamos tomar medidas antes de los 15 días, se tomarán, y se valora todos los días. Todos los días la jefa de gobierno encabeza este comité, de este gabinete de salud sectorial y metropolitano, y se monitorea no solo la ocupación hospitalaria, las llamadas a 911, el número de pruebas, la actuación de los kioscos, el desplazamiento de ambulancias, la movilidad, o sea, se monitorea prácticamente todos los indicadores que nos alertan de cómo vamos y las tendencias. Y el modelo epidemiológico también, que nos permite estar estimando la velocidad de cambio. La jefa de gobierno siempre ha señalado que en el momento preciso que tengamos una situación de mayor riesgo, se tomarán las medidas pertinentes. Gracias, doctora. Por favor, usted. Buenas noches, doctores. David Pérez de Tejada, de Grupo Audiorama. Doctora, ¿ha hecho últimamente recorridos a los hospitales? Si es así, si nos puede decir cómo los ha encontrado, qué hay que mejorar, cómo están nuestros médicos. Hoy el presidente decía que están muy agotados y que se iba a hacer esta convocatoria para tener otra vez pues médicos frescos para poder atender esta epidemia. ¿Cómo los ha encontrado? ¿Qué les hace falta? Y también preguntarles sobre los kits de apoyo que tienen Oxímetro. ¿Se van a seguir entregando? ¿Cuántos más van a entregar? ¿Qué plan hay sobre estos aspectos, doctora? Sobre los kits de apoyo se van a seguir entregando, estamos concentrando la actividad sobre todo en las colonias de acción prioritaria. Ahí es donde se están entregando estos kits, que son kits que tiene un medicamento, es kit alimentario, médico y monetario, de apoyo para el resguardo dentro del programa de hogares responsables y protegidos. Entonces eso sí se sigue entregando, estamos concentrados en esas colonias. En relación a los hospitales, sí, ayer justamente estuve en la unidad temporal Ajusco Medio, que es una unidad temporal de reciente creación, que justo hoy recibió su primer paciente y que suma 96 camas a la disponibilidad de camas hospitalarias. Y lo que tenemos es, sí, efectivamente, médicos que ya están cansados, personal de salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y todo el personal de salud que está pues ya con una pandemia larga, pero también muy comprometidos. Y un refuerzo, y esto es importante, con el apoyo del INSABI nosotros hemos podido contratar muchos médicos y médicas y personal en general de salud joven, que tiene mucha entusiasmo por participar, con buena formación, y esto nos está refrescando en las unidades hospitalarias. Desde luego lo que tenemos también son salas de urgencias con mucha demanda, personas que están pues entristecidas y en una situación difícil porque están enfrentando una enfermedad muy traicionera, por así decirlo, que no puede resultar muy grave el cuadro, pero tenemos también esta capacidad de atención. Vienen tiempos difíciles porque hay mucho personal de salud que va a tomar vacaciones, y aquí aprovecho para agradecer también brigadas que van a reforzarnos
de especialistas que van a venir de Campeche, ya tenemos esa confirmación, pero también de otras entidades que están en verde y que tienen capacidad de desplazamiento. Gracias, doctora. Arturo Contreras, pie de página. Hola, buenas noches. Nada más una precisión sobre las camas hospitalarias. Las 600 camas que se van a reconvertir van a ser nuevas camas que se van a agregar a las 6.959 que ya tienen, o son unas camas que no estaban siendo ocupadas porque eran estas camas que se ponía a la disposición de la población para que se fueran a recuperar, o de dónde están saliendo estas 600 camas. Esa es una. Y nos preguntan desde la audiencia si hay algún embudo en la obtención de los resultados de las pruebas, porque al parecer hay muchas que todavía no salen con un resultado aprobatorio. No sé si tal vez las pruebas rápidas, bueno, no las pruebas rápidas, las pruebas que se han obtenido últimamente ayuden a acelerar esto, ¿no? Gracias. Sí, en relación a las 600 camas es una combinación. Son camas que se recuperan, ¿no? De que ya se habían desplazado su uso de COVID y estaban atendiendo otra patología, pero que quedan desde que se reconvirtieron, se quedó que si se necesitaban podían volver de inmediato a hacer camas de atención COVID. Entonces, una parte es de estas y otra parte es de ampliación, de nueva ampliación. La unidad temporal de Ajusco Medio es nueva y las 142 camas que va a tener la unidad temporal COVID-19 del Centro de Convenciones de Citibanamex también es nueva. Entonces, es una combinación. Y sobre las pruebas, tuvimos un atorón en términos de las PCR, que se descompusieron unos equipos justamente por esta sobreutilización, pero eso ya está prácticamente remontado. Pero sí tuvimos ahí una situación donde desafortunadamente a las personas tardamos más de 8, 9 días en entregar el resultado. Con las pruebas rápidas de antígeno que tienen el estándar de oro es la PCR, pero estas pruebas rápidas de antígeno nos permiten tener en ciertos parámetros, bajo ciertos parámetros, un resultado muy rápido y estamos reforzando eso. Gracias. ¿Otra, Arturo? Adelante. Bueno, con eso de que son dos, ¿no? Uno nunca sabe. Nos preguntan igual desde los doctores si hay pruebas para influenza que se estén vendiendo, que estén aprobadas ya por la COFEPRIS, hasta donde tenía entendido yo no, pero pues ustedes nos podrán informar mejor, ¿no? Si además del Vaxigrip que se distribuye gratuitamente, hay alguna prueba por privados que se pueda vender. ¿Prueba o vacuna? Vacuna. Sí, efectivamente, la vacuna Vaxigrip es una vacuna trivalente contra la influenza, la produce el laboratorio francés Sanofi Pasteur y en virtud de que existe un contrato multianual que se estableció en 2015, recibimos esta vacuna para el sector público, para el sector público, solo para el sector gobierno. Vaxigrip solo para el sector gobierno. Para la ciudadanía es gratuita, porque la paga el gobierno. Paga con los impuestos de todas las personas. Y es ilegal venderla. Si usted va a un consultorio, su médico, su médica, una clínica de vacunología le dice que le va a vender vacuna, pregunte qué vacuna es, que le muestren la cajita. Y si la cajita o la botellita dice Vaxigrip, salga usted inmediatamente de ese consultorio y haga una denuncia penal, porque se está cometiendo un delito de robo, o se está siendo cómplice de un robo, porque Vaxigrip solo es para distribuir en el sector público de manera gratuita. Ahora, la misma compañía Sanofi tiene otra vacuna que se llama Flozone, y esta vacuna Flozone se vende legítimamente en el sector privado, por distintas razones que son totalmente ajenas al Gobierno de México, La llegada de la vacuna Flozone a México se retrasó cerca de 3 semanas y conforme fue siendo entregada para inspección por parte de COFEPRIS, se fue liberando esta vacuna y pues ha ido liberando a la velocidad que esto es posible. En este momento se han liberado 72.630 dosis
Esto es el informe más reciente que tengo, hasta el 19 de noviembre. Perdón, hay uno más reciente de 82,000 dosis, ya se han liberado, y estas dosis serán liberadas conforme vayan llegando. Desconocemos cuál es la meta de venta para el sector privado de esta vacuna Flozone por parte de Sanofi Pasteur, pero conforme vaya llegando, pues será liberada al sector privado. Muchas gracias. Son las 20 horas en punto. Le agradecemos a la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, este mensaje tan completo, tan claro, que enfatizamos, es importantísimo. Tomemos en cuenta a todas las personas que habitamos en la Ciudad de México. Es la zona metropolitana más grande, en conjunto con la zona conurbada del Estado de México, alberga casi la cuarta parte de la población mexicana. Por lo tanto, es esperable que la mayor intensidad epidémica ocurra en la zona metropolitana del Valle de México. Es importantísimo que tomemos muy seriamente las distintas medidas de precaución, sana distancia social, no salir de casa cuando esto no sea indispensable, sana distancia individual, mantenernos a 2 metros de distancia de todas las personas, utilizar nuestro cubrebocas para evitar contagiar a otras personas, particularmente si estamos en el transporte público o en cualquier espacio cerrado en donde no podemos conservar la sana distancia. Lavarnos las manos continuamente, 10, 15, 20 veces al día. Si tenemos síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, no salir a la calle y llamar en la Ciudad de México al 5658-1111 o al 911. Las personas que tengan 60 y más años de edad o que tengan enfermedades crónicas tienen un alto riesgo de complicarse. No se esperen, no se esperen. Llamen tan pronto tengan estos síntomas al 911 o al 5658-1111 para recibir asesoría sobre lo que deben hacer y cómo cuidarse para que no se vayan a complicar. Muchas gracias, gracias doctora. Aquí terminamos la conferencia. Gracias.